Sansón y Dalila. Dios te bendiga. A tú que escuchas, vamos a escuchar ahora. El tema va a ser de Sansón y Dalila. En primer lugar, vamos a ver el nacimiento de Sansón. Sansón fue un hombre que tuvo mucho poder, pero porque Dios se lo dio, poder físico, ¿verdad? Mucho poder físico. Y vamos a ver ahí en su nacimiento primero de Sansón. Está en Jueces 13, del 2 al 5. Dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a su luz un hijo. Ahora el 7 nos dice: y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a su luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Él tenía una fuerza sobrenatural, de manera que cargó un día una puerta gigante, incluso con las columnas con las que lo sostenían, que pesaba alrededor de 5 a 8 toneladas, ¿verdad? Él un día, en una sola ocasión, con una quijada de un burro, mató 1000 hombres, ¿verdad? O sea, una fuerza sobrenatural, pero era de parte de Dios. Pero era a causa de que él era nazareo, ¿verdad? Y vamos a ver qué era un nazareo y cuál era la ley para los nazareos, ¿verdad? Los nazareos, en primer lugar, eran personas que eran dedicadas para Dios. Y esto nos habla Número 6, del 1 al 8. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Señor. Hay que tener cuidado, no es nazareno. Nazareno es el que nació en Nazaret. Jesús era de Nazaret. De hecho, no nació en Nazaret, pero nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Por eso se le decía Jesús de Nazaret. Pero este es un nazareo, es diferente, ¿verdad? Una persona dedicada a Dios. Y lo dice el 3: se abstendrá de vino y de sidra, y no beberá vinagre o vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Dios. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Dios no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la congregación de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para el Señor. Esa era la ley para el nazareo, ¿verdad? Y podría ser cualquiera que quisiera consagrarse para Dios, ¿verdad? No deberían de cortar el pelo, en primer lugar. Tenían tres cosas. No cortar el pelo. En tercer lugar, no acercarse a ningún cadáver. Ni de animal, ni de persona, ni de familiar, nada. Esa era la ley. Y 3, no tomar vino. No tomar vino ni nada, ni uva, ni ningún derivado de la uva. Nada, absolutamente, ¿verdad? Los nazareos podían ser por días, por semanas o por meses, de acuerdo como quisieran, ¿verdad? El 6.8 nos los dice, en Jueces 6.8 nos dice: todo el tiempo de su nazareato será santo para el Señor, ¿verdad? Pero, a diferencia de Sansón, él fue nazareo desde su nacimiento hasta su muerte, era de por vida, ¿verdad? En 13.7, ¿por qué? Porque era una mamá que deseaba tanto ese hijo que al último el ángel le dijo que iba a tener un hijo y ella se lo quiso entregar, y de hecho era un mandato, ese hijo venía con un propósito, ¿verdad? 13.7 nos dice: y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Eso era para siempre. Había personas que podían ser nazareos temporalmente, pero él decía, él iba a ser
para siempre, ¿verdad? Sansón, aunque fue juez, o sea, juzgó a Israel, ¿verdad? Fue enviado por Dios, tuvo muchas subidas y bajadas espirituales, ¿verdad? Hay que poner atención en la Biblia cuando usa la palabra descendió, ¿verdad? Por decir, Jesús decía, bueno, descendió de Jericó, de Jerusalén a Jericó. Descender no solo físicamente, sino espiritualmente descienden. Él tuvo muchas bajadas y subidas, ¿verdad? Aunque era juez. En Jueces 14:1 dice, descendió. Fíjense, utiliza la palabra descendió. Descendió Sansón a Timat y vio. También cuando él miraba, tenía un ojo muy carnal. Descendía. Vio y descendió. Vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos, ¿verdad? También descendió en el 14:5, Jueces 14:5 también nos dice, y Sansón descendió con sus padres, con su mujer, con su madre a Timat. Y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. También subía, de repente se ponía las pilas y se fortalecía el Señor, pero cuando la Biblia usa la expresión, dice, el Espíritu del Señor vino sobre él. Ahí es cuando crecía, subía y hacía hasta cosas sobrenaturales, porque el poder de Dios estaba en él. No era su propia fuerza, sino el poder de Dios. Jueces 14:6 dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Cuando el Señor venía sobre él, es cuando hacía cosas sobrenaturales para Dios y con el propósito de Dios. También descendió, en Jueces 14:8 también nos dice que descendió. En el 8 dice, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del muerto, el cuerpo muerto de león, el que había matado él. Él no debía acercarse, pero se acercó a ver. Dice, y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Fue cuando descendió. Ascendió, también dice en 14:19, dice que ascendió. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. 14:19 nos dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él y descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos. Eran los enemigos del pueblo de Dios, de los filisteos. Y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. También es en el 14:19, también descendió. En el 15:8 también bajó una bajada espiritual. 15:8 nos dice, y lo hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en una cueva de la peña de Etam. Después de haber tenido una victoria para Dios, se fue a una cueva a refugiarse, ¿verdad? También ascendió cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. 14 al 18 nos dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como un lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno, fíjense, fresca aún, estando la mano, y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. El poder de Dios estaba sobre él. Era cuando subía, ¿verdad? Y bueno, así tenemos en él subidas y bajadas. Pero en una de esas bajadas tuvo todavía más. Cuando descendía, era cuando andaba en el pecado, descendía. Y cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él, era cuando crecía espiritualmente y estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero en una de esas bajadas fue que le encantaban las filisteas. Fue que se agarró a una mujer de los filisteas. En 14:1, en Jueces 14:1 nos lo dice, descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Él tenía que buscar una mujer de Dios de su pueblo, pero andaba sobre las filisteas. También en el 16:1, otra mujer filistea del pueblo enemigo de Dios, ¿verdad? 16:1 dice, fue Sansón a Gaza y vio, allí era cuando descendía, y vio allí a una mujer
ramera y se llegó a ella, y hasta una mujer ramera. El 16:4, Dalila, la filistea, la que la que le descubrió el secreto, su secreto de cortarse el pelo para que lo venciera el enemigo. En 16:14 dice, en 16:14, y ella, no, 16:4, perdón, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorac, la cual se llamaba Dalila y era filistea, ¿verdad? Mira, te pido por favor que le pongas ahí like a Facebook, suscríbete, métete a mi canal de YouTube, Juan Belmontes, y ahí te va a dar la opción para suscribirte. Si te suscribes, te van a estar llegando las notificaciones. Cada semana tenemos un estudio, ¿verdad? Pero bueno, gracias por mirar este estudio, ¿verdad? Ok, sin contar que los filisteos eran un pueblo enemigo de Dios, ¿verdad? El pueblo, los filisteos, hasta la fecha sigue siendo un pueblo enemigo de Dios, ¿verdad? Los filistea era Filistina, o sea, Palestina. Hasta hoy está en Israel, Palestina, haciéndole la vida de cuadritos a los judíos, al pueblo que Dios ha escogido por Dios, hasta la fecha. Por eso esos filisteos Dios no quería, porque siempre eran tropiezo para los planes de Dios. Y Sansón estuvo sobre de esas filisteas en sus caídas, ¿verdad? Fíjense, cuando Sansón fue un necio. Cuando uno se sumerge en el pecado, uno es tonto, hace cosas tontas, muy tontas. El que fuma, ¿por qué fumas? Oyes, ¿sabes que esto te puede dar cáncer? Sí, lo sé. Mira, aquí en las mismas cajetillas ahí te dice que ese producto es nocivo para la salud. ¿Sí sabías? Sí, lo sé. ¿Sabes que te puede afectar a la lengua, a la boca, a la todo tu cuerpo, tus pulmones, todo? Sí, lo sé. Pero aún así, fumando, tomando, drogándose, ¿verdad? Miren, Sansón, la Biblia le llama al pecador, o sea, a veces es tan torpe que Dios le llama necio al pecador, fíjense. Y eso era Sansón, era un necio, aunque era juez, ¿verdad? Entonces, Sansón, antes de confesar, antes de Dalila, el enemigo fue con Dalila para decirle que le descubriera, porque era el enemigo de los filisteos y era muy poderoso, no lo podían vencer. Le dijeron, descúbrenos, ve y dile que te descubra cuál es el secreto de su fuerza. Y ella le dijo, descúbreme el secreto de tu fuerza. Entonces él le dijo 3 veces, 3 diferentes cosas que no era verdad. Pero en esas 3 cosas le dio pistas a ella. ¿Dónde estaba? No es dónde estaba su fuerza, sino por qué él tenía tanta fuerza, porque él dedicó no cortarse el pelo a Dios, ¿verdad? Entonces le dio pistas. La primera vez le dijo el número 7, ¿verdad? El 7 le dijo que le cortaran con 7. Ahí en 16:7 nos dice, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes. Le mencionó el número 7, el número de Dios. La número de Dios dice con cuerdas nuevas, si me ataren con cuerdas nuevas. Esto lo dicen en Jueces 16:11. Le habló de cuerdas nazareas, o sea que era un nazareo exclusivo para Dios. La número 3 le dijo que si tejieren 7 gadejas en mi cabeza, ¿verdad? Le habló de su cabello en Jueces 16:13. O sea, le habló de el número 7 de Dios, cuerdas nazareas, que es el nazareo, y de cabello. En su cabello estaba no en su cabello en Dios, ¿verdad? Pero su cabello, eso Dios le respetaba por eso, porque el cabello se lo dedicaba a Dios, ¿verdad? Fue necio y al final le dijo que su fuerza estaba hasta que le cortaran el pelo, ¿verdad? Sansón juzgó 20 años en Israel, ¿verdad? Y mira, vamos a terminar. Los propósitos de Dios los hizo con Sansón, lo utilizó. Cuando él murió, cuando él lo agarraron, lo ataron, le sacaron los ojos, lo metieron en la cárcel y un día lo sacaron. Dice que estaban arriba como 3,000 en un edificio muy grande. Arriba, en la planta de arriba estaban como 3,000, abajo yo pienso que estaban como 7,000, se calcula. Entonces esa vez lo sacaron ahí para divertirse y él no tenía fuerzas. Entonces él se arrimó a las columnas, le dijo al que lo llevaba, y cuando se arrimó a las columnas las quebró porque ya le estaba creciendo el pelo, y dice la Biblia que ahí mató a más filisteos
de los que había matado en toda su vida. Entonces, Dios hizo el propósito con él de todos modos, pero él ahí murió, ¿verdad? Entonces, Dios va a hacer el propósito, tú que me escuchas, contigo, sin ti o contra ti. Pon atención. ¿Contigo cómo? Si tú, por decir, quieres ganar a tu familia para Cristo, ¿verdad? Quieres evangelizar, quieres ministrar la palabra, Dios puede hacerlo contigo. Si tú te pones en manos de Dios, estás buscando a Dios, tu familia te va a ver la rectitud, va a ver tu matrimonio, tus hijos, tus hijas, tu casa, tu economía, que te va a ir bien y les va a llamar la atención y van a querer acercarse a ti y los vas a ganar contigo. Sin ti, ¿cómo? Dios puede utilizar otras personas. Tú no les hablas a tu familia, les tienes miedo y el Señor puede utilizar a otros y por medio de otros llegan a los caminos de Dios o contra ti. Si tú de repente ya no o estás frío, subidas y bajadas como Sansón y en esas bajadas, pum, te agarras una borrachera, en esas bajadas te meten a la cárcel, cosas que pasan. Entonces tu familia va a ver, no hombre, yo si le entro yo me afirmo bien porque él anda entrando y saliendo a la iglesia y le va como en feria, ¿verdad? Contigo, sin ti y hasta contra ti. Dios te bendiga.